Molt bé, molt bona tarda a totes, a tots, a totes. Estem super orgulloses d'estar aquí aquesta tarda. Estem avui aquí en aquesta conferència final del projecte Revela. Digo, tenemos que hacer algo para romper esta mirada que tenemos alrededor del patrimonio cultural, de lo preestablecido. Cuando en Revela llegaron de Budapest, efectivamente dicen, queremos hacer un proyecto para superar esta situación ¿no? de la islamofobia, de lo que estamos viviendo en este momento. Hay que buscar una manera de hacer esto de forma tal que agrupe a todas las personas a las cuales les interesa trabajar este tema, empezando por la administración pública. La administración pública quería trabajar patrimonio. En el patrimonio está el secreto de la política verdaderamente intercultural. ¿Qué valor tiene esto para trabajar en el aula? Situaciones de discriminación, en el aula, en el trabajo con adultos. Cuando tú tienes un aula intercultural en donde confluyen un montón de identidades y unas se sienten más validadas que otras, eso genera un espacio de aprendizaje poco igualitario. Pero el patrimonio nos permite que todo el mundo, cuando entre a un espacio físico o cultural, que todo espacio físico es cultural, pueda decir, ostras, es que yo también soy de acá. Yo también pertenezco a este espacio de una manera u otra. Y ese es el proyecto Revela. El proyecto Revela es el desarrollo, la investigación, el trabajo con personas de distintas culturas en distintos países para generar recursos pedagógicos que permitan que los docentes puedan trabajar una docencia o una pedagogía igualitaria a partir del entendimiento de que los lugares son de todas. Para juntar patrimonio y pedagogía y trabajo de educación no formal, hemos cogido metodologías, teatro del oprimido, ¿no? Trabajo de procesos, terapia cognitiva conductual, storytelling y de la metodología del incidente crítico, que son metodologías de trabajo con grupos y de resolución de conflictos interculturales, y las metimos dentro de los estudios críticos de patrimonio para sacar una metodología nueva, que la tienen reflejada en 2 manuales, que son aquellos que tienen allí, ¿sí? Son aquellos 2 libros que ven ahí. En la web tienen todos los recursos disponibles y hemos desarrollado 24 infografías que hacen una representación diversa de elementos patrimoniales autorizados o asentados, ¿sí? Y que los reinterpretan desde otros sitios. Súper importante, todo este material se desarrolló a partir de pilotos que han tenido lugar en los 4 países, Holanda, Hungría, Francia y España. Su experiencia que ha sido, pues, bueno, de un aprendizaje maravilloso para todas nosotras y para los participantes esperamos que también. So if you could ask for any super capability, what would it be? Would you rather choose to be a person who is capable of reading minds, or would you rather be invisible? So these are the 2 options. More interesting for you, reading minds. Be able to be invisible. ¿Quién preferiría ser invisible? But I just want to share with you that we did this exercise with our minority groups, and it was so interesting working with Roma people in Hungary. So I'm gonna speak about Hungary. Obviously, not all of them, but most of them would choose to be invisible. Our objective in Budapest. So we said that let's create a program where we can support people in creating their own safety, emotional safety, by exploring their heritage, by exploring their values, by first identifying their own resources and only afterwards sharing those with others. What was the best thing or the most important thing we learned in this 2 years trajectory of Rebela? Heritage is so often linked with experts that only some people can choose what heritage is. We started to find out that we can talk ourselves about heritage and how important it is for us and how we can build stories from it. For example, we went to the Frisian Museum with all this Frisian heritage, but we went there with people who were born and raised there, and we went there with people who just came to Holland. So that we don't create our own story, but that we try to make a story together based on this heritage. Hicimos 2 pruebas piloto, una con personas que pertenecen a grupos minorizados, que cuando hablamos de grupos minorizados hablamos de personas que pertenecen a grupos que por sus características sociales disfrutan de menos privilegios que otros grupos, y también con personas que trabajan en el ámbito de la educación no formal con adultos.
Durante estos 2 años he visto a personas de estos grupos repensar, ¿no? Reimaginar el patrimonio, el concepto de patrimonio. Hemos vuelto como a reclamar espacios que no habíamos sentido como nuestros hasta ahora, ¿no? Y luego también he visto a otras personas de otros grupos darse cuenta, ¿no? del poder y de lo exclusivo que puede llegar a ser el patrimonio. Todo este proceso ha sido súper enriquecedor, pero al mismo tiempo también ha producido mucha incomodidad en algunos momentos. Tú chocas con la incomodidad y es la que te hace reflexionar, la que te hace pensar y la que te hace actuar y por lo tanto también aprender. Me, working with the Rebela organizations is indicating to me how important creative organizations are in allowing new meanings to arrive around heritage. It's wonderful that organizations have experiences of making inclusive heritage, but how do we practically do that is so difficult, and that's where these creative methods are necessary, I think, because creativity, as Adrian was saying before, I think it's a way of bringing people in to production of knowledge and identity. And so I think our effort with this project is to also reach teachers or trainers, because those are also the creative individuals that are working in the community. It was very important for us to be in this project because we always work with culture, it's part of our DNA, but it's the first time we work with heritage. At first we had a real issue actually to bring participants to a workshop because the term of cultural heritage was not easy for them to understand. Yeah, and we found good ways to deal with polemic cultural heritages or linked to religion that is very polemic in France. Like we did a workshop about the veil, and it was very interesting because we had a lot of debate, even it was very emotional. But we had a very important debate, and it was really interesting. A curse of our role as university people is that people think that we're experts, and we really don't know what we're doing most of the time. So it's been a relief, in a way, to be part of this exploratory project. In fact, I would say the people who knew most about heritage in our pilots that we did with storytelling were the participants. I was impressed by how quickly people could talk about heritage. I didn't need to do anything. It's been a tremendous privilege to shift my role and into the role of student again. Les vamos a dar un gran aplauso a nuestros compañeros del proyecto Rebela. Pero en un momento también queríamos generar en la tarde un espacio de diálogo, de todo esto que estamos diciendo, cómo resuena en vosotras, en vosotros, qué pensáis, qué no pensáis, qué opináis, ¿no? Es generar ese momento en el que todas vamos a tener la oportunidad de hablar. Viene el país y viene acompañado, es una figura problemática. From Spain. As an immigrant, when we come here, we don't know that what's the culture. It's difficulty for a new person. So it's a platform for a new beginners, a new person to learn about their culture, to learn about their values, bringing coexistence and diversification together, linking people under one roof, under one umbrella, to make them feel linked together, to make a peaceful Europe. M'ha sorprès moltíssim veure la trobada de cultures que hi ha, tot assimilat amb l'art, i m'ha sorprès molt la vitalitat i l'intercanvi d'energies i de creativitat que hi ha. No? Avui he après que està molt bé estar en silenci, callat i escoltant, i estar obert a que t'impregni qualsevol idea, qualsevol proposta, qualsevol treball que hagi fet algú altre que està també aquí, que és tan o més interessant que el que estem fent nosaltres. No? 1, 2,
3, ¡acción! El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados y que viene a ser el testimonio de una existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser. Y es también el legado que se deja a las generaciones futuras. El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica, de sus formas de vida y de su manera de ser. Y es también el legado que se deja a las generaciones futuras. Vale. ¿Qué habéis visto vosotras y vosotros? Ha empezado todo con un color y luego, como ahora se han añadido otros personajes que han representado otra cultura que está con nosotros pero que no estaba presente. Llevan otro color, así que destacan más respecto, por ejemplo, del suelo. Y no tiene por qué, ustedes tienen que entender lo que nosotros queremos decir. Generalmente tenemos una tendencia a que ustedes entiendan lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿De qué manera se puede cambiar esto? ¿Qué responsabilidad podemos llevarnos desde este espacio comunitario? Quizá construir desde la pena una responsabilidad de esta emoción que nosotros estamos tratando de expresar. Y reconocer también, hablamos de, yo también me he visto ahí, hablo de otros, pero ¿qué hago yo al respecto? Y desde ahí puedo reaccionar o reflexionar. Primero entender desde dónde yo mismo me posiciono, ¿no? Me dedico, bueno, estoy haciendo ahora mediación cultural. Dinamizo grupos y entonces me parece muy interesante estar en esta conferencia y llevar estos debates a nuestros lugares, ¿no? Yo me comprometo a hacerlo en los grupos en los que dinamice y bueno, si me ocurrirán algunas actividades al respecto. Pues este es el primer y de momento único Centro Cultural Judío de Barcelona. Y también resulta ser la casa más antigua de la ciudad. Uno de los mandamientos dentro de la religión judía y de la tradición judía en general es tener esto en las puertas de una casa judía. Y la visita que hemos hecho sobre el barrio judío me ha parecido muy interesante y he aprendido muchas cosas. La pared antigua de distintas comunidades que se juntaron a decir queremos hablar de cultura, queremos hablar de una manera moderna, de una manera un poco más rompedora.
soc de Barcelona i realment vaig néixer molt a prop d'aquí, a 300 metres, i aquest coneixement a fons del barri del CAI no el tenia. Per tant, a través de la Fundació de la Xixa vas coneixent coses noves, ho trobo força interessant i és un tema d'aquests que tothom li tindria que passar. Ho recomano.